Buenas tardes, compañeros y compañeras. Soy el profesor Antonio Rafael Fernández Parada, de la Universidad de Granada. Con esta presentación, que si me permiten les voy a compartir, lo que pretendemos es poner de manifiesto la importancia del diseño profesional en el contexto de esta gran familia que es el diseño. Lo que yo aquí les traigo concretamente se titula El diseño profesional de la Semana Santa de Antequera, el caso del trono de la Virgen del Consuelo, una anomalía procesional. Y sobre este concepto de la anomalía, la excepcionalidad de este trono dentro de todos los que se hicieron en la Antequera del siglo XX, vamos a desarrollar nosotros nuestra ponencia. Aquí tienen los datos para que puedan consultarme cualquier tipo de duda fuera del Congreso. Bien, este es el producto y digamos que intermedio que nosotros venimos a analizar. Este diseño, que aunque no se lo crean, es un diseño bastante moderno para el contexto en el que se produjo. Lo primero que tenemos que saber exactamente es que dentro de la Semana Santa antequerana, el trono procesional antequerano tiene unas características propias y se habla del estilo antequerano. ¿Qué son? ¿Qué significa? ¿Por qué existieron? ¿Cómo evolucionaron? Bueno, simplemente se lo vamos a explicar muy brevemente para poder centrarnos en el tema de nuestra ponencia. Lo primero que tenemos que entender que las máquinas procesionales, los tronos, los pasos procesionales antequeranos, son conceptos y son formas, ¿no? Con respecto al aparato formal, aquí tiene una imagen paradigmática, en este caso, el palio de la Virgen de los Dolores de Antequera, de la Cofradía de los Servitas, es un palio del siglo XIX que viene a configurar perfectamente el ideario de lo que son los tronos antequeranos. Estos tronos tienen un gran desarrollo vertical, desarrollan un mensaje apocalíptico, fueron diseñados para procesionar a la luz del día, por eso no necesitaban candelería. Existen diferencias entre los palios del Cristo y los palios de la Virgen. Tenían unas andas cortas, las andas es donde se mete el hombro para cargar con el paso, una tarima casi cuadrangular que llevaba una peana en el centro, la canastilla no iba tallada. Podemos ver aquí en este caso uno de los más antiguos ejemplos de estos tronos antequeranos, que es el de la Virgen, o la peana de la Virgen de la Soledad, de Antequera, del año 1787. Algunas características más de estos tronos son que las barras del palio están realizadas en madera, con tubos en plata, las bases de la barra del palio coinciden con la volumetría del cajillo, las bambalinas son dobles, son dos piezas independientes, por dentro y por fuera, es decir, la barra del palio quedan dentro, las toldillas o bambalinas tienen un perfil recortado y suelen llevar una cornisa en la parte superior. Y estos grandes tronos antequeranos están coronados con una gran peana sobre la que se desarrollaba el mensaje apocalíptico. Para que lo entiendan de una manera muy simple, aquí lo tenemos, una mujer vestida de sol con la luna bajo sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Y ella dio a luz a un hijo varón que regirá con vara de hierro en todas las naciones, ¿no? Todo esto, este aparato apocalíptico, es lo que podemos ver en los tronos procesionales antequeranos. Más o menos existen 4 tronos procesionales antequeranos, 2 muy en estado primigenio y otros 2 reformados. Y el que nosotros vamos a estudiar, que sería la propia evolución desde el primigenio del siglo XX, desde el año 1935 hasta la actualidad. Con respecto a los tronos antequeranos, para contextualizar el fenómeno que le estamos hablando, tienen 4 etapas. Una primera etapa de los siglos XVII y XVIII en la que se configura el modelo de anda con peana y palio y se va desarrollando el mensaje apocalíptico en el trono. Una segunda etapa de final del siglo XVIII y siglo XIX en la que se configura el trono de palio antequerano propiamente dicho, se consolida el mensaje apocalíptico y se definen las características definitorias de los volúmenes, como son la verticalidad y las andas cortas. En una tercera etapa, entre el final del siglo XIX y 1940 y 1950, se produce con la ruptura del mensaje apocalíptico, ya que los tronos antequeranos, en vez de tener un diseño en vertical, lo tendrán en horizontal. Y en la cuarta etapa se produce una crisis del diseño procesional en la que no se rompe totalmente con el mensaje apocalíptico y se provoca un desorden artístico, para que entiendan lo que fue Antequera y las grandes aportaciones que realizaron al diseño procesional. Estas son algunas imágenes que estamos viendo en este caso, el antiguo palio del Cirineo. Decirles también que tanto en Antequera llevaban palio tanto la imagen de Virgen como la de Cristo. Y en este caso podemos ver a mi derecha a la Virgen de los Dolores y la Virgen del Socorro, para que entiendan este concepto de los diseños antequeranos, o en este caso el palio de la Virgen de la Paz. Bien, nuestro objeto de estudio es el palio de la Virgen del Consuelo, un palio experimental. ¿Por qué? Porque tiene una serie de peculiaridades que hizo que o anomalías, que se rompiese con esa tradición antequerana de los palios negros, verticales y de cajón. El palio de la Virgen del Consuelo nosotros lo vamos a estructurar en 4 fases. La primera fase es de 1928, mejor dicho, el diseño del palio procesional de la Virgen del Consuelo, de 1928 a 1934, que son las andas sin palio,
La segunda fase, de 1935 a 1949, donde se desarrolla el palio negro, de estilo antegrano. Una tercera fase de 1950 a 2017, donde se desarrolla el palio rojo. Y una cuarta fase que se produce de 2017 hasta la actualidad, con el palio de Sánchez de los Reyes y Manuel Toledano. Bien, para que comprendan esta evolución del palio procesional, del diseño del palio procesional de la Virgen del Consuelo, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que en el año 1928, cuando la Cofradía del Consuelo se vuelve a poner en la calle, lo hace sin palio. Y aquí podemos ver, en cierta manera, las características de los diseños de los pasos procesionales antegranos, que era un palio pequeñito, un trono pequeñito, sin palio, con la peana en el centro, y lo que pueden ver aquí abajo son las andas con las almohadillas amarradas para sostener el peso en el hombro. Diversas imágenes de esta primera fase del trono, que insisto, se produce desde 1928 hasta el 35, con la reorganización de la cofradía y las primeras salidas procesionales. Todo esto empezará a cambiar a partir de la segunda fase, que será la fase del famoso palio negro, que todavía siguen existiendo nostálgicos que creen que deberíamos apostar todos por un diseño tradicional. Esta se produce entre 1935 y 1949. En esta fase se dota a la Virgen del Consuelo de un diseño de palio a la manera de los palios tradicionales antecranos, pero mucho más pobres que los que hemos visto anteriormente, pero en esencia las características son las mismas. Nos interesan esto que estamos viendo aquí, las barras del palio, que eran sumamente verticales. ¿Por qué? Porque en el palio rojo, que se empezará a configurar a partir de 1950, serán las mismas barras, con lo cual el palio rojo de la Virgen del Consuelo seguirá siendo un palio bastante vertical. Este palio negro convivió en la cofradía, pervivió en la cofradía hasta el año 1949, cuando se decide reformar el palio al completo. ¿Por qué? Porque la Junta de Gobierno reinante en aquel momento apostó por una visión totalmente radical del palio de la Virgen del Consuelo, y de hecho se inspiraron en el palio rojo de la Virgen de la Macarena de Rodríguez Ojeda de Sevilla. Bien, entre 1950 y 2017 se diseña el que será el palio rojo, y comenzamos con este interesante dibujo, esta interesante muestra, porque refleja el diseño, el boceto original del palio rojo. Era totalmente diferente a lo que estábamos acostumbrados tanto en la ciudad antequera como en la propia cofradía del Consuelo. Se trata de un palio rojo, valga la redundancia, donde las bambalinas que estamos viendo aquí ya no se configuraban a base de dos paños, un interno y otro externo, sino que era una serie de piezas sueltas en los laterales y unidas en el frente. Lo que vemos en cada una, en los remates de la barra del palio, son una serie de águilas que actualmente se siguen conservando en la hermandad. Este fue el resultado con varios avatares, porque también tuvo una evolución bastante particular en la que se añadió la candelería, posteriormente se añadieron los arbotantes, se reformó el palio, el manto, etc. Cabe decir que para este diseño de palio se reaprovecharon diversos elementos que disponíamos del palio anterior. Por ejemplo, para la realización del palio se utilizó el antiguo manto negro de salida de la Virgen del Consuelo, que se traspasó a un terciopelo rojo. Aquí podemos ver las primeras salidas del año 1949-1950, en la que el palio de la Virgen del Consuelo es incipiente. Aquí este palio ya presenta la peana procesional de salida de la Virgen del Consuelo, que fue una de las primeras cosas que se hace. La gran novedad también de este palio fue de dotarlo de candelería. La candelería son estas imágenes, estos pequeños candeleros que fueron creciendo poco a poco para iluminar de manera natural el rostro de la Virgen del Consuelo. Algunas imágenes de época antigua en la que el palio estaba todavía en fase de ejecución, para que puedan ver cómo era la configuración de ese primer o de ese tercer palio, que era el rojo. Lo que les comentaba anteriormente, que es muy interesante, en esencia, el palio rojo de la Virgen del Consuelo, al utilizar las barras de palios del palio negro, que se estrenó en el año 1935, como he dicho anteriormente, mostraba una tremenda verticalidad, como estamos pudiendo ver aquí, con lo cual, en cierta manera, seguía con toda la tradición de los tronos antequeranos. ¿Qué problemas presentaba este palio? Primero, que era de bastante mala calidad, no los bordados, que sí que eran piezas bastante buenas. Problemas en la distribución de los espacios, problemas con respecto al diseño y las proporciones, problemas de conservación, y el ejemplo de las bambalinas, que al ser sueltas quedaban enganchadas totalmente, ¿no? Para que puedan ver una visión totalmente diferente de este palio de la Virgen del Consuelo, en este caso la parte trasera. Es importante destacar que este palio rojo configuró un ideal identitario no solo de la Semana Santa antiquera, sino también de la propia cofradía del Consuelo. Es decir, gracias al diseño procesional se consiguió construir una imagen propia, que un detalle del manto procesional que se bordó en torno a los años 50. Diversos detalles para que puedan comprender. Esta es la peana que estrena la Virgen en torno a 1950, que se hace expresamente para este palio.
Bien, todo esto se decide reformar a partir de 1017, mejor dicho. Se prefiere o se intenta realizar un diseño nuevo que mantuviese la esencia del palio rojo de Sánchez, palio rojo de los años 50, pero modernizado y actualizado al siglo XXI. El porqué de todo esto. Este era el último gran proyecto que le quedaba a esta hermandad, la Cofradía del Consuelo, por hacer. Se pretendía buscar un proceso razonado de distribución de los espacios del diseño procesional del trono de la Virgen del Consuelo, y se buscaba también dotar al conjunto de un sistema de proporciones y de sistemas espaciales. El objetivo era crear una gran obra que perdurase en el tiempo, y de hecho se está haciendo así. Será una obra que tendrá un recorrido de ejecución, el diseño de 25 o 30 años, pero que realmente el día de mañana habrá que restaurarlo y nunca habrá que cambiarlo. Sobre el diseñador de este nuevo palio es Javier Sánchez de los Reyes, que viene a ser uno de los principales diseñadores del panorama actual en España. Entre sus obras destacan, por ejemplo, el retablo del Cachorro de Sevilla, el trono de la Virgen de los Remedios de Málaga, el paso procesional de la Virgen de los Merced de Granada, o el diseño de la saya del 25 aniversario de la coronación de la Esperanza de Triana. Estos pueden ser algunas de sus obras. Aquí pueden ver el retablo del Cachorro, o a mi derecha el diseño también de Javier Sánchez de los Reyes para Antequera, que en este caso fue el trono procesional del dulce nombre de Antequera. Bien, este es el resultado de este proceso evolutivo que comenzó en el año 1928. Es el diseño actual de Javier Sánchez de los Reyes, cuya ejecución está siendo realizada por Manuel Toledano en la talla. Es un palio rojo que recuerda en todos sus aspectos al palio rojo anterior, pero es un palio modernizado. ¿De qué partimos? Partimos de la imagen que teníamos del panorama que se había configurado anteriormente con el palio de la Virgen del Consuelo. Partimos de un trono 100% Virgen del Consuelo, en el que se han buscado soluciones de proporciones, de reparto de los espacios, se ha buscado un diseño uniforme, integral, donde las diferentes artes se integren. Por contarles algunas cosas de este proyecto, quiero mostrar aquí, pueden ir viendo los bocetos previos, que fueron, a partir de ellos se fue configurando el diseño actual del paso procesional de la Virgen del Consuelo. El diseño final, que lo pueden ver aquí en el frontal, consta de varias partes, como cajilla, el cajillo que es la parte o canasto inferior, con un templetito que lleva a la Virgen del Rosario. Este templetito está muy acorde a la situación antequerana, que es muy famoso dentro de las iglesias antequeranas encontrar camarines con templetes. Y en este caso se ha ubicado uno, tiene arbotantes en los laterales, lleva una candelería, una peana de metal y en este caso un palio y un manto rojo, cuyos bordados están inspirados en los bordados tradicionales antequeranos. Aquí pueden ver el lateral de este palio de la Virgen del Consuelo sin colorear. Es un palio muy rico. Cabe mencionar también que es un palio, un diseño procesional que no está calado, es decir, lo que estamos viendo aquí, la canastilla, está tallada en relieve, con lo cual es mucho más difícil y requiere que el artista trabaje de una manera mucho más minuciosa. Son a destacar también estos faroles, que son bastante bonitos, que estarán realizados en madera, y el juego de ánforas que están realizados en metal. Bueno, simplemente por mostrarles algunos detalles de este palio procesional, en este caso la peana de la Virgen del Consuelo, que recuerda o está inspirada también en peanas antequeranas, concretamente de la Virgen de los Afligidos de la iglesia de San Sebastián de Antequera. Es una peana sobre la que se desarrolla el programa iconográfico con una serie de frases en latín que hablan sobre la realeza de la Virgen. Aquí pueden ver el detalle del palio procesional. Si lo recuerdan, hemos visto anteriormente el palio de Jesús Nazareno de la Cofradía de Arriba, pues este bordado está directamente inspirado en ese palio. Y finalmente, algunos detalles más de lo que será el diseño procesional del palio de la Virgen del Consuelo. Bien, con esto, si me permiten, queremos recuperar, poner de manifiesto la importancia que tiene el diseño en el contexto del siglo XXI, mejor dicho, el diseño cofrade en el contexto del siglo XXI. ¿Por qué? Porque son parte de los modos de vida de las personas, de cómo se relacionan, en este caso, con las obras de arte, con las obras de devoción. Pero gracias al diseño procesional, en el caso del trono de la Virgen del Consuelo, se creó un trono que estuvo eternamente en disputa, porque sigue habiendo muchos que pretenden reivindicar el diseño del palio negro. Mientras tanto, una gran parte de la población aboga por ese diseño identitario que es el palio rojo de la Virgen del Consuelo. Dicho esto, muchísimas gracias a todos y a todos y espero poder resolverles las dudas que les podamos plantear. Muchísimas gracias.